Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El manejo de la pandemia debe sufrir un giro de timón de 180 grados. Es ahora o nunca, claman expresidentes del Colegio Médico al gobierno a fin de corregir errores cometidos. Un ciudadano sanpedrano sospechoso de coronavirus fallece al llegar a uno de los centros de triaje instalados en esa ciudad. El mes de junio deja al menos 148 muertes por coronavirus en el Seguro Social de la capital, mientras hospitales públicos siguen registrando un promedio de 15 decesos diarios. Salud sigue sin tener un claro panorama sobre las compras de Invest H en caso de ventiladores mecánicos y hospitales públicos. Una nueva polémica se abre en torno al nuevo Código Penal al afirmar coalición contra la impunidad que si la abrogación aprobada en sesión extraordinaria no es sancionada ni vetada por el Poder Ejecutivo, el código queda anulado. Congresistas que convocaron a sesión para abrogar el Código Penal se presentan voluntariamente a la Fiscalía para conocer denuncia en su contra hecha por la representante legal del Congreso. Interponen escrito en la Corte de Justicia para que los jueces y magistrados no apliquen el nuevo Código Penal ya vigente. Recaudación tributaria por pago de impuestos sobre la renta e inicio de cobro de la matrícula vehicular no tendrá resultados deseados, vaticinan los empresarios. Una nueva caravana de migrantes hondureños partió rumbo a los Estados Unidos sin importar los riesgos ni la pandemia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 30 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. El manejo de la actual pandemia debe dar un giro de 180 grados y poner al frente a expertos epidemiólogos y no gente improvisada. Insisten los expresidentes del Colegio Médico que demandan del gobierno un plan estratégico de respuestas y acciones concretas en materia de transparencia para generar credibilidad y no desconfianza como hasta ahora. El mensaje de los expresidentes del Colegio Médico de Honduras es claro. El manejo de la pandemia por las autoridades gubernamentales no ha sido el más idóneo y ha evidenciado en su actuar la mala asesoría, dejándola en manos de profesionales que no tienen el conocimiento ni la capacidad para ello. Inaudito. ¿Quién conoce mejor su sector? La ministra y los viceministros, los directores generales, los directores de hospitales, de salud. No puede ser que vengan otros ministros y que nosotros tenemos conocimiento que muchas decisiones se las han impuesto, ¿verdad? Y las han a la ministra. Acciones que como resultado han dejado sendos actos de corrupción en menos de 3 meses de llegar la pandemia del COVID-19 al país, mientras el gobierno mantiene una postura demagógica proselitista, derrochando recursos que han puesto en precario la salud del pueblo hondureño. Es una cuestión de vida o muerte. Es hoy o nunca. Es hoy o nunca. Y es de vida o muerte. No es de posiciones demagógicas. Entonces, el llamado de los médicos es sensato. Quieren diálogo. La palabra diálogo en este país se ha deteriorado en su significado ético porque nadie cumple lo que se comprometió a cumplir, incluso por escrito, ¿no?
El giro debe ser inmediato, advierten los galenos al indicar que debe existir mayor seriedad y responsabilidad para enderezar el rumbo de la pandemia, asegurando que ello pasa por la coordinación de profesionales de la salud, la academia y otros organismos bajo un plan estratégico inmediato. Esto conllevaría a realmente empoderar un grupo de pensamiento que realmente tome decisiones apropiadas y basadas en el conocimiento científico y en los datos que están siendo acumulados y las estrategias que han funcionado alrededor del mundo. Los médicos exigieron que no sigan cometiendo errores que cobran vidas, exponiendo a los médicos y demás personal de salud sin las medidas de bioseguridad requeridas. Pidieron al gobierno que no continúen jugando, burlándose de la necesidad, entrega y compromiso de los trabajadores de la salud. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con Internet de 30 megas de Claro Hogar. Sobre este tema, el doctor Rubén Palma Carrasco ha escrito lo siguiente: ciudadanas y ciudadanos, la epidemia del COVID-19 ha llegado a su máximo grado con la saturación de los centros de atención públicos. No comprendemos y no aceptamos cómo algunos hospitales privados no se prepararon para participar en esta emergencia y se niegan a atender pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Estos centros pertenecen al sistema de salud y por ley están obligados a participar, dice el doctor Rubén Palma Carrasco. Hagamos todo sin incidencia ante las autoridades para obligarlos a que cumplan con su función y que los costos de atención sean solidarios. No es ético hacer negocio ante esta crisis. El doctor Rubén Palma Carrasco, un reconocido médico hondureño, y le ha respondido la doctora Elsa Palou, totalmente de acuerdo con el doctor Palma. También lo dijimos en el comunicado de los expresidentes del Colegio Médico de Honduras, junto a recomendaciones como testeo masivo, detección y tratamiento temprano, apertura de más centros de triaje y atención. Es fundamental en este momento de la pandemia. En unos minutos tendremos a la doctora Palou, pero retomamos este tema de Rubén Palma Carrasco. No comprendemos y no aceptamos cómo algunos hospitales privados no se prepararon para participar en esta emergencia y se niegan a atender pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Estos centros pertenecen al sistema de salud y por ley están obligados a participar. Hagamos todo sin incidencia ante las autoridades para obligarlos a que cumplan con su función y que los costos de atención sean solidarios. No es ético hacer negocio ante esta crisis. Doctor Rubén Palma Carrasco. Retomamos el tema de la opinión que tienen los expresidentes del Colegio Médico de Honduras que demandan del gobierno un plan estratégico de respuesta y acciones concretas en materia de transparencia para generar credibilidad y no desconfianza como hasta ahora. Amplía sobre este comunicado que firmaron varios expresidentes del Colegio Médico de Honduras, el doctor Felicito Montalbán. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, licenciado, pueblo hondureño. Efectivamente, nosotros, como expresidentes del Colegio Médico, que tenemos y tuvimos en su momento una enorme responsabilidad, hemos visto con tristeza y mucha preocupación la actitud del gobierno para con la salud del pueblo hondureño. No se justifica que sigan muriendo muchos trabajadores de la salud hondureños que su pecado es ser humilde y pobre. Por eso el comunicado del Colegio Médico recoge una serie de recomendaciones que son dadas de buena fe. Como hombres que creemos en Dios, se las hemos planteado al gobierno para que las recoja, para que las analice y para que las ejecute
No se trata de solo recomendaciones y sí lo voy a hacer, no. Se necesita combatir la corrupción, aplicar la transparencia. Muchas inversiones que se han hecho creyendo que nos van a servir hoy y nos van a servir a futuro, verá usted que no es así. Están jugando con la vida, con la salud de los trabajadores de la salud y de nuestro pueblo, el pueblo hondureño. Bien, el doctor Felicito Montalbán, expresidente del Colegio Médico de Honduras. Más adelante tendremos sobre esta temática y esto que denuncia el doctor Rubén Palma a la doctora Elsa Palou, exsecretaria de Salud Pública. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos les tendremos información relacionada con esta pandemia. Junio, un mes mortífero para pacientes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, mientras hospitales públicos siguen acumulando decesos. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Credomatic. El doctor Rubén Palma Carrasco lo tenemos por la línea telefónica esta noche. Doctor, usted ha sido muy contundente con este mensaje que ha enviado a la opinión pública hondureña. No comprendemos, dice en su mensaje, y no aceptamos cómo algunos hospitales privados no se prepararon para participar en esta emergencia y se niegan a atender pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. Que estos centros pertenecen al sistema de salud y por ley están obligados a participar. Y pide que hagamos todos incidencia ante las autoridades para obligarlos a que cumplan con su función y que los costos de atención sean solidarios. No es ético hacer negocio ante esta crisis. Valóreme un poco más, doctor, estas declaraciones contundentes y claras de su persona a la opinión pública nacional. Gracias, periodista Renato, y le agradezco pues su fineza de haberme comunicado. Quiero partir de un principio. Existe un sistema de salud en el país que lo integran la Secretaría de Salud, el Seguro Social, o sea, la Seguridad Social y los centros privados. Esto es igual que en educación, ¿verdad? En educación está la educación pública y está la educación privada. Todos responden a una ley de participar, o sea, se le da la potestad al sector privado de participar en la educación y en la atención de salud de los países. Ellos están sujetos a un código sanitario, a una ley, o sea que ellos dependen de la Secretaría de Salud como regulador de la atención de salud. O sea, los centros privados no pueden actuar al albedrío, no libremente, sino que responden a esa regulación que establece la Secretaría de Salud. Por lo tanto, ellos están sujetos a una ley y esa ley los obliga a participar en estas emergencias. Por lo tanto, cuando decimos que no comprendemos y no aceptamos, es porque ellos desde el inicio tuvieron que haberse preparado y participar activamente en la atención de esta enfermedad. Y tenemos conocimiento de algunos centros privados que sí lo están haciendo, con limitaciones por supuesto, pero otros centros privados han establecido como un triaje
y solo atienden como situaciones de emergencia, no hospitalizan y son enviados pues a los centros públicos. Pero ahí entra el problema de los costos. Los costos son elevados. Recientemente recibí una comunicación de la doctora Suyapa Sosa, en donde se decía que en 6 horas un paciente que fue atendido en uno de los centros privados, en 6 horas y al final de esas 6 horas enviado al Instituto Nacional Cardiopulmonar, tuvo que pagar una suma de 60,000 lempiras. A nosotros nos parece que eso es muy oneroso. Y aquí cabe otro concepto. El problema es que no se ejecuta por las malas autoridades que tenemos en el país. Quiero decir con esto que la salud, la educación, son bienes públicos, se deben interpretar como un bien público. Nadie puede hacer negocio de esto, debe participar para dar una buena educación y una buena salud. O sea, debe verse de esta manera la salud y la educación. Por lo tanto, y en esta emergencia y en esta crisis que tenemos, yo creo que los centros privados deben asumir una actitud solidaria y algunos hospitales lo hacen. Yo vivo en Valle de Ángeles, participo en el Hospital Adventista de este pueblo y este hospital es muy solidario. Tiene costos muy bajos y entonces me parece de que los centros privados no se deben aprovechar de esta epidemia para sus enormes ganancias. Esa sería mi opinión, periodista Renato. Muchas gracias al doctor Rubén Palma Carrasco. Los centros privados, los hospitales privados no se deben aprovechar de esta pandemia para las jugosas ganancias. Palabras de un conocido y reconocido médico hondureño, Rubén Palma Carrasco. Y nadie que esté ofreciendo un servicio en relación a esta pandemia debe aprovecharse de la misma para hacer el negocio del año. Los hondureños estamos con dificultades por una serie de razones que usted ya las conoce. No puede ser que hayan empresas relacionadas con el ramo de la salud que se aprovechen en este momento donde necesitamos solidaridad para hacer pingües negocios con la salud de los hondureños. Más adelante sobre esta temática se pronuncia también otra expresidenta del Colegio Médico de Honduras y exsecretaria de Salud, Elsa Palo. Mientras tanto seguimos con la agenda del noticiero porque a las 9:30 tenemos cadena de televisión y radio. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social este martes perdieron la vida 4 pacientes sospechosos, 2 hombres y 2 mujeres. En tanto, a su ocupación hospitalaria se informó que hasta la tarde de este martes tanto las salas de atención como emergencias llegaron a su máximo nivel de atención con 390 pacientes, 7 internos en cuidados intensivos con diagnóstico grave. Solo en el mes de junio, el Seguro Social acumula un total de 148 víctimas mortales, todos mayores de 50 años, por lo que se realizó un nuevo llamado de atención, pues según médicos especialistas, pese a que son los jóvenes los más contagiados, quienes pierden a diario la batalla contra el virus son las personas de la tercera edad. Con casi el doble de casos de coronavirus, Choloma reporta la mayor cifra de contagios de los municipios que integran la región sanitaria departamental de Cortés, desplazando a Villanueva, que hace algunas semanas repuntaba y que en la actualidad cuenta con más de 600 casos. Según las autoridades de salud, en Choloma hay mucho incumplimiento de las medidas de prevención, lo que ha contribuido para este incremento registrado en la última semana epidemiológica. Tenemos aproximadamente 1.300 casos positivos en lo que es el municipio hasta la fecha y aproximadamente 24 personas que han fallecido durante esta pandemia y el fin de semana pues se nos reportaron aproximadamente 6 personas más que han fallecido. Se ha incrementado tanto pues que estamos, por decirlo así, compitiendo con otros municipios y es lamentable y al mismo tiempo le hacemos un llamado a la población que acate todas las disposiciones emitidas por SINAGED y guardar siempre las medidas de bioseguridad.
Al igual que en San Pedro Sula, los representantes de instituciones que integran el CODEN analizan la posibilidad de que se suspenda la fase 1 para evitar que prosigan los contagios. Este martes se registró en el centro de triaje que opera en las instalaciones de Expocentro la muerte de un paciente sospechoso de COVID-19. La víctima es un hombre de 57 años procedente del barrio Barandillas con una historia clínica de miastenia gravis. El hombre llegó solo en busca de asistencia con una saturación de oxígeno de 42% y dificultad respiratoria. Sin embargo, su condición se complicó antes de ser referido a una institución hospitalaria y falleció con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria y sospecha de COVID-19. Es el primer paciente que perece en San Pedro Sula en un centro de triaje. Al menos 15 personas fallecieron este martes en los principales centros asistenciales de la capital. Solo en el Hospital Escuela, en el último reporte, se registran 8 muertes sospechosas por COVID-19. En tanto, la ocupación de camas prácticamente llegó a su límite con 132 ingresos en las salas COVID, 22 pacientes en emergencia, 5 en la unidad de cuidados intensivos y 56 esperan un cupo en la carpa de triaje. En el caso del Hospital de Especialidades del Tórax se registró el deceso de 3 personas y llegó a la capacidad máxima de cupos con 148 hospitalizaciones en salas de COVID. 6 de ellos permanecen en cuidados intensivos bajo observación médica y con diagnóstico reservado. Con apoyo del Programa de Asistencia Humanitaria y la Oficina de Cooperación y Seguridad de los Estados Unidos, este martes se inauguró en San Lorenzo Valle un centro de operaciones y una bodega logística de Copeco. El ministro de Copeco destacó que en el nuevo proyecto converge la ayuda de varias personas y que con el esfuerzo de estas se podrán desarrollar trabajos para salvar vidas. La infraestructura básica tiene un costo de 1.3 millones de dólares. Fue diseñada y equipada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Más de 2.000 mascarillas y gel antibacterial fueron entregadas a los médicos responsables de la Clínica Municipal del Adulto Mayor en Choluteca para el cuidado de los de la tercera edad que son atendidos de casa en casa por este personal de salud. También esperan les doten de 30.000 tratamientos maíz y poner en práctica las brigadas médicas que aún no llegan al sur del país. Se están entregando 5.000 mascarillas A3 y 20 cajas de gel antibacterial, que consiste en estas 20 cajas en 2.600 botes individuales de gel para manos. Como una primera entrega, estamos gestionando ya el tema del medicamento, el protocolo maíz, en 2 vías. Número 1, iniciar lo que son las brigadas médicas de atención casa por casa, basándose en la cantidad de contagios que existen en los diferentes barrios. La solicitud ya fue realizada al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, esperando una respuesta rápida, ya que Choluteca reporta más de 500 casos positivos de COVID-19, un colapso de espacios físicos y un alto porcentaje de recurso humano sanitario contagiado. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, en medio de la polémica, a las 12 de la noche de este martes vence el plazo para el pago del impuesto sobre la renta. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos que la Agencia Española de Cooperación y Cáritas Internacional suscriben un convenio para asistir a las familias afectadas por la COVID-19 en los departamentos de Comayagua y Choluteca, ubicados en el Corredor Seco. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! El gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, está ultimando lo que será su estrategia de respuesta inmediata para afrontar la crisis ante la pandemia del COVID-19 y por una transformación renovadora de las familias afectadas en los departamentos de Comayagua y Choluteca bajo 3 prioridades. La primera de ellas, salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública. La segunda prioridad, proteger y recuperar los derechos sociales y reforzar las capacidades de las personas en situación de exclusión o de vulnerabilidad.
muy particularmente en lo relativo a los derechos a la educación, a la alimentación, al agua y saneamiento y los derechos de la infancia. La tercera prioridad de nuestra estrategia va a ser preservar los sistemas socioeconómicos y el sistema productivo. En este proyecto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo trabajará en conjunto con 2 organizaciones no gubernamentales, entre estas Cáritas de Honduras. Cáritas Honduras, con el apoyo de Cáritas Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, AECID, está por iniciar un proyecto de ayuda humanitaria para acompañar a las familias más afectadas de los departamentos de Comayagua y Choluteca, con la dotación de raciones de alimentos, kits de higiene y equipos de protección personal. Este proyecto es complementario a otro que también se está ejecutando con apoyo directo de Cáritas Española. La ayuda consiste en la entrega a unas 2.200 personas, el 65% mujeres, de ayuda alimentaria, asimismo insumos de higiene personal y desinfección del hogar, reparto que irá acompañado de la adecuada preparación de técnicos, agentes comunitarios y voluntarios que apoyarán a las familias. La noticia positiva fue presentada por Vitaplenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaplenaco! Bueno, tenemos conexión con la doctora Elsa Palou. Doctora Palou, primero para ese llamado que está haciendo el doctor Rubén Palma Carrasco, ¿coincide usted con las valoraciones que él hace en relación a los hospitales privados? Adelante, buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, licenciado, un placer de saludarlos, a la licenciada Eunice y al pueblo hondureño por su digno medio. Coincido totalmente con el doctor Rubén Palma Carrasco. De hecho, en el manifiesto de los expresidentes del Colegio Médico, nosotros pusimos lo mismo, que era necesario que los hospitales privados atendieran casos COVID todos, porque algunos simplemente decidieron no hacerlo, no sabemos las razones. Pero el Estado de Honduras es quien rige el sector salud, tanto público como privado, y se necesita que todos los hospitales privados atiendan COVID para que queden un poco más de cupos en los hospitales públicos. También nosotros propusimos a los colegas expresidentes explicar que en este momento de la pandemia es muy importante testeo masivo, tener detección temprana de casos, tratamientos tempranos para tratar de disminuir cargas virales en un inicio y disminuir complicaciones posteriores. Muy importante también que vía georreferenciación, ¿qué es eso de georreferenciación? Poder decirle al Estado a través de una plataforma satelital en qué barrio, en qué cuadra, en qué colonia, de qué ciudad es donde hay más casos para que vaya dirigido a buscarlos ahí. Y por otro lado, importante que en los lugares de Honduras, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en qué colonias, acercar lo más posible los centros de triaje a los lugares con más casos y los centros de atención. Muy importante también ahorita los sistemas de oxígeno de alto flujo. Se ha visto que la mayoría de los pacientes con dificultad respiratoria responden bastante bien a los sistemas de alto flujo más que a la ventilación mecánica invasiva. Entonces sería importante poder tener en hospitales como el Tórax, el Catarino, el Leonardo, el Hospital Escuela, el Seguro, San Felipe, más sistemas de alto flujo. Creemos que esas son cosas puntuales que se pueden hacer. Capacitar especialidades afines a medicina interna, capacitar a médicos generales en el manejo de COVID, que se puede, por lo menos el paciente moderado, leve, perfectamente se puede hacer. De esa manera podríamos tener más internistas e intensivistas dedicados a la atención de los pacientes ya en estadio 2B o estadio 3. El doctor Carrasco ya llama a todos los hondureños a hacer incidencia también ante las autoridades para obligarlos, dice, a que cumplan los hospitales privados con su función y que los costos de atención sean solidarios, porque ese es el otro problema en los hospitales privados, doctora, tenemos que admitirlo, los costos son exageradamente altos. Eso es cierto, yo coincido totalmente con el doctor Rubén Palma Carrasco. Es muy importante, mire, la Secretaría de Salud
es quien rige y coordina todo el sector salud en Honduras, público y privado. La Secretaría de Salud puede ordenar, no preguntar, ordenar a todos los hospitales privados que atiendan COVID, porque en una pandemia como esta, o sea, no es posible que tengamos de repente algunas instituciones que simplemente digan no voy a atender. Eso es inadmisible en este momento. Mire lo que me está escribiendo aquí un médico angustiado, y si lo pongo en pantalla aquí el mensaje: como la gran mayoría o la totalidad de los colegas, me gustaría que en algún momento comentara algo al respecto. Los médicos que se están enfermando por COVID-19 y sus familiares se están enfrentando a una terrible, inminente realidad, como ser el hecho de no hallar cupos ni en hospitales públicos ni privados. Incluso hasta las aseguradoras médicas han dado un paso atrás y nos están dejando la suerte apoyándose en estos argumentos. El mismo Colegio Médico de Honduras está haciendo de oídos sordos ante este clamor de los agremiados, argumentando que esto es responsabilidad exclusiva del Estado. Se trata de la gente que trabaja en la primera línea, que comienza a angustiarse también, ustedes, los médicos, sí, que nos atienden, claro, y que se están enfermando. Claro. Todos y todos los hondureños, todos tenemos derecho a ser atendidos. Si alguien tiene un seguro privado, ¿por qué no va a ser atendido? Si alguien puede pagar su atención en un hospital privado, ¿por qué no va a ser atendido? No hay ninguna justificación. Eso dejaría más cupos en los hospitales del Estado para las personas que no pueden pagar un hospital privado. Y debe de darse en los hospitales del Estado la mejor atención posible, porque todos los hondureños somos iguales ante la ley y todos tenemos el mismo derecho. Y vuelvo y repito, a través de el Código de Salud, la Secretaría de Salud es la responsable de todo lo que compete al sector salud en Honduras, público y privado. No se trata de preguntar, se trata de ordenar que tienen que atender pacientes COVID en todos los hospitales. Todos sabemos que hay países que cuando ya el sector público y privado está copado, inclusive habilita hoteles, habilita a otras entidades con tal de atender a más pacientes. Hay hospitales privados que sí están atendiendo COVID, sí están llenos, pero hay varios que no atienden porque no quieren, y es un error realmente. A saber cuántos pacientes COVID han visto y ni siquiera se dieron cuenta, porque llegan las apendicitis agudas con COVID, las vesículas inflamadas con COVID, los infartos de miocardio, las diabetes descompensadas con COVID. O sea, a estas alturas de la pandemia es imposible decir que un hospital no va a atender COVID, porque COVID ahorita, cualquier cuadro respiratorio es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, en algunos países del norte de Europa, en esta pandemia y de manera temporal, algunos gobiernos nacionalizaron la sanidad privada, doctora. Sí, hay países que lo han hecho. Sí. Hay países que lo han hecho. España nacionalizó hospitales privados temporalmente. Y algunos países otros países del norte de Europa. Irlanda ha estatizado los hospitales privados para enfrentar esta pandemia. Así que los propietarios de estos hospitales privados que tomen en cuenta eso. Y sobre todo, doctora, y este punto es clave, que no hay que aprovecharse de la pandemia para hacer negocios. Es cierto, son empresas privadas, pero en este momento que el país está pasando por una situación de emergencia, hasta en esto se debe ser razonable, doctora. Yo entiendo que sí, creo que es la obligación moral, ética e incluso legal de todos los hospitales privados, ser partícipe de la respuesta nacional ante esta pandemia. En realidad, no creo yo que sea un acto digno de un buen hondureño negarse a atender pacientes COVID en esta situación de emergencia. Doctora, y para concluir, yo soy uno de los hondureños que reconoce en su pensamiento y en su voz claridad. ¿Cómo estamos y para dónde vamos, así como están las cosas en este momento? Pues sinceramente en este momento seguimos en ascenso en la curva, no hemos llegado al pico.
podemos tener muchos más casos de los que tenemos. Estamos ya cerca de 20,000 casos, estamos ya cerca de 500 fallecimientos, quedan muchos fallecimientos pendientes de confirmar. Hay algunos otros fallecimientos que probablemente nunca se confirmen porque fallecieron en sus casas, no tuvieron tiempo de tener atención hospitalaria, entonces probablemente no sepamos exactamente cuántos fallecimientos tenemos. Si ustedes recuerdan, desde en marzo en la plataforma nosotros hablábamos, esto puede salirse de las manos, esto puede hacer colapsar el sistema de salud, esto podemos llegar a tener, ¿qué? 3,000, 5,000 muertos. Esperamos estar equivocados, deseamos estar equivocados y que sea mucho menos, pero como van las cosas, pareciera que nos estamos acercando a ese tipo de números. Depende de nosotros como ciudadanos, que cumplamos todas las medidas de bioseguridad, depende del Estado que tome las medidas pertinentes en este momento de la pandemia y depende también que se tomen las cosas en el momento justo. Ahorita necesitamos testeo masivo, detección y aislamiento temprano, tratamiento temprano, necesitamos más centros de triaje, necesitamos más camas de hospital con oxígeno, necesitamos más sistemas de alto flujo, necesitamos capacitar más médicos en la atención de estos pacientes y necesitamos tener un norte, necesitamos saber para dónde vamos, necesitamos tener metas, tener indicadores, saber qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí estoy viendo una nota de Diario El País de España, uno de los periódicos más influyentes en España. Perú da un ultimátum a las clínicas privadas para que rebajen las tarifas y atiendan a pacientes de la COVID-19. El presidente Vizcarra busca que los contagiados que no encuentren un lugar en los hospitales públicos puedan tratarse en el sistema privado. Pasados 101 días de emergencia sanitaria en Perú y con los hospitales colapsados desde abril, ha crecido el número de quejas de ciudadanos que no pueden pagar las altísimas tarifas de clínicas privadas a las que acudieron para ser atendidos de la COVID-19, por falta de camas en el sistema público. Desde el inicio de la pandemia, la Asociación de Clínicas Particulares no ha aceptado los precios propuestos por el Ministerio de Salud para reembolsar a las privadas en esos casos. Este miércoles el presidente Vizcarra ha dado un ultimátum de 2 días a las clínicas para que acepten precios razonables, que el Estado fija en $461 por el tratamiento. No podemos esperar indefinidamente. De no ser el caso, pensando en la salud y en la vida, invocaremos el artículo 70 de la Constitución, ha dicho el mandatario. La norma alude a la posibilidad de asumir la gestión por causa de seguridad nacional o de necesidad pública. Sí que hay experiencias en otros países, en Europa y aquí cerca. Así es, y yo sinceramente creo que por qué llegar a esos extremos. Perfectamente la Secretaría de Salud puede reunirse con la Asociación de Hospitales Privados y poner las cosas claras y decir que en este momento es inadmisible que un centro hospitalario privado no acepte pacientes COVID. Simplemente es inadmisible y hay potestad desde el Estado para hacer eso. Y bueno, yo sé que aquí a mucha gente no le gusta la palabrita fijar precios, pero tampoco podemos permitir que se haga negocio en este momento. Yo sé que no pueden perder, y sé que no deben perder, son empresas privadas, pero aprovecharse de una pandemia y de una necesidad, doctora, para cobrar de manera desorbitada, exagerada, me parece que no es justo y no es moral también. Doctora, gracias siempre por atender nuestras llamadas. Con mucho gusto. La doctora Elsa Palou. Sé que no es un tema que alegra a alguna gente, pero estamos en emergencia. Esta es una pandemia. La gente se desespera. Y aquí todo el mundo tiene que sacrificarse. Todo el mundo tiene que sacrificarse, inclusive los propietarios de los hospitales privados. Seguimos con el noticiero estelar de Honduras.
La recaudación tributaria no pinta bien para el país como se esperaba. El sector privado advierte que al vencerse este día el plazo para el pago del impuesto sobre la renta, la mayoría no podrá honrar el compromiso porque la economía está paralizada. Y lo mismo vaticinan en materia de pago de matrícula vehicular que inicia a partir de mañana. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Este día vence el plazo para el pago del impuesto sobre la renta del año 2019, obligación tributaria que deben cumplir todas las empresas que mantuvieron operación entre el 16 de marzo y el 30 de junio, periodo que comprende la pandemia. Los empresarios insisten en que no van a poder cumplir con el pago por el cierre de la economía. Y en este momento no estamos teniendo la ayuda que deberíamos de tener y más bien nos están exigiendo que cumplamos con una ley rompiendo otra ley, porque estamos confinados, no podemos salir, no podemos ir a las empresas a hacer los pagos y eso realmente hace de que tengamos que incumplir la ley para poder realizar el pago el día de hoy. También sostiene que el Ejecutivo debió otorgar la prórroga para todas las empresas con el objetivo de proteger los empleos. Porque el principio fundamental de pedir estas prórrogas es salvar empleos, que es lo que andamos buscando en la empresa privada y que había sido una solicitud del gobierno de preservar los empleos. Para obtener recursos, el gobierno tiene cifradas sus esperanzas en el pago del impuesto sobre la renta, que vence este martes a las 12 de la noche, y el pago de la matrícula de vehículos que inicia este miércoles 1 de julio. Pero a criterio de los economistas, tampoco podrán reunir muchos recursos por esa vía, porque la población va a priorizar otros gastos. Pero yo cuando tengo un vehículo que solo circulo cada 15 días, entonces, si solo voy a salir 2 veces al mes, no tiene sentido que yo esté pagando por un vehículo, digamos. Entonces, ¿qué? Mejor ese dinero lo destino para alimentación. Y no van a captar exactamente los niveles esperados de captación de impuestos, no va a ser posible. El gobierno ha visto mermados sus ingresos. El impuesto sobre la venta se ha reducido en más de un 90%. El impuesto por combustible se redujo porque la circulación de vehículos es menor. Y en las aduanas la captación de dinero también ha caído. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Luego de hacer público su retiro de las mesas sectoriales a través de un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hoy reiteró su posición con uno de sus integrantes, argumentando que ellos tomaron la decisión por la falta de información y planificación, que entienden el problema sanitario que vive el país, pero también urgen de proteger los empleos. Es nuestra responsabilidad y se debe entender que como sector privado tenemos una responsabilidad muy grande con el empleo. Necesitamos preservar la mayor cantidad de empleos que con mucho esfuerzo se han venido creando a lo largo de los últimos 10 años y que hoy se encuentran amenazados. Siempre realizando ese equilibrio entre lo que es lo económico y priorizando lo que es el tema de la vida y la salud de cada uno de los ciudadanos. También señala que sugirieron instalar más centros de triaje en todo el país para que la población tenga una atención temprana y de esa forma salvar vidas. Decenas de conductores de furgones hondureños se encuentran varados en la ciudad de Arriaga, Chiapas, México, ubicada a 3 horas de la frontera de Tecún, Humán, que sirve de línea divisoria entre Guatemala y México. Uno de los conductores hondureños hizo contacto con TN5 denunciando que no dejan pasar a los traileros de otras nacionalidades, a excepción de los guatemaltecos. A la vez aseguró que no llegan hasta la frontera por el hacinamiento de vehículos pesados, el robo que están siendo objeto. Mire, Renato, la verdad que nosotros no queremos llegar hasta la mera frontera donde está la gran cantidad de camiones, porque hay mucha aglomeración de camiones ahí en Tecumán. Nosotros estamos como a unas 3 horas en un pueblo que llama, en Chiapas, que se llama Arriaga. Y nosotros no queremos llegar a la frontera porque todo el mundo nos aconseja que no lleguemos ahí porque hay muchas personas enfermas. Y la otra es que se están robando las computadoras en los camiones, le roban el combustible, le roban las baterías, y la verdad que yo no sé por qué no los dejan pasar,
porque los camiones y los carros pequeños de Guatemala bien entran. Señaló Denis Javier Mejía que desconocen las causas del por qué no los dejan circular por la frontera y solicitan ayuda a las autoridades de la Cancillería para resolver el impasse y así ellos poder retornar a Honduras. Esta gente tiene como 3 meses de estar varada en esta ciudad de Arriaga, Chiapas, en México, y no pueden llegar a Guatemala y retornar a su país. Es la denuncia que esperamos escuchen las autoridades hondureñas para que intenten ayudarles a ellos a resolver este problema. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica anunció esta noche que el pliego tarifario hondureño sufre una variación en su precio. Anuncia una rebaja promedio a clientes de la ANE del 3.51% a partir de este miércoles 1 de julio como parte de la revisión trimestral que realiza la CREE. En la última revisión se hizo un ajuste del 14% y que fue efectiva para los meses de mayo y junio. La tarifa residencial ahora será de 4.36 lempiras por kilovatio hora consumido, la de baja tensión 4.33, media tensión 3.31 y la gran empresa o alta tensión 2.92 lempiras, reportándose una reducción promedio del 3.51%. Mire usted, una rebajita en la energía eléctrica y un incremento de 3 lempiras con 47 centavos se registrará a partir de este miércoles en el precio del gas LPG doméstico en su presentación de 25 libras. Así lo confirmó la Secretaría de Energía a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles. El nuevo precio estará vigente por espacio de un mes, del miércoles 1 de julio al 2 de agosto de 2020. El nuevo precio del cilindro será de 234 lempiras 30 centavos para el Distrito Central y 213.16 para la región norte. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El sector café continúa exportando el grano de oro producido en el país y que reporta un impacto negativo debido al COVID-19. El presidente de ADECAFE asegura que las exportaciones se han visto reducidas en un 13%. Para hablar del tema en profundo, tenemos una disminución de las exportaciones dado a la disminución que hemos tenido en la cosecha comparado con la cosecha del año pasado, la 19-20. Nosotros estamos teniendo una caída de un 13%. El sector esperaba exportar entre 8 y 9 millones de sacos de café y se esperaba un ingreso superior a los 1.100 millones de dólares, pero llegó el coronavirus y con esta pandemia malas noticias porque se verán mermado el ingreso de divisas. Estamos hablando en promedio, según los precios que hemos tenido estos años anteriores, de 1.100 a 1.200 millones de dólares en divisas. Definitivamente esta caída nos viene a reducir también el ingreso de divisas al país y, bueno, de una manera que estamos esperando llegar 950 a los 1.000 millones tal vez y pues definitivamente es un impacto bastante grande. Señala que dentro de todo lo que está viviendo el país, los productores, comercializadores y exportadores de café están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en Brasil porque se ha anunciado una cosecha grande que puede hacer que caiga el precio, pero también se anuncian problemas de clima que pueden potenciar el producto nacional. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, anuncia $4 millones en asistencia alimentaria para las familias que han sido afectadas por la COVID-19. Dicha asistencia será implementada a través del Programa Mundial de Alimentos de junio de 2020 hasta julio de 2021. En total se beneficiarán alrededor de 70,000 hondureños en comunidades vulnerables del corredor seco y que han agotado sus reservas de alimentos. Esta ayuda restablecerá la seguridad alimentaria a través de transferencia de efectivo o cupones que puedan ser canjeados por productos básicos. USAID y el PMA implementarán las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la propagación del coronavirus en los procesos de distribución.
Una nueva caravana de migrantes partió este día hacia los Estados Unidos. La cifra fue inferior a otras caravanas anteriores, sin embargo, con causas similares que obligan a los hondureños a emprender la travesía pese a muchos obstáculos a los que se suma el riesgo del contagio del COVID-19. Desde anoche, hondureños de diferentes municipios del país que llegaron en grupos pequeños a la terminal de buses emprendieron el camino con la meta de llegar a los Estados Unidos. Algunos salieron en la madrugada y otro grupo más reducido cerca de las 5 de esta mañana, como ha ocurrido en caravanas anteriores. Iban padres con sus pequeños en brazos, adolescentes, mujeres, pero la mayoría eran jóvenes que se mostraron renuentes a pronunciarse, mientras caminaban por el Boulevard del Norte, Choloma y todo el trayecto al punto fronterizo de Corinto. Esta madre soltera, procedente de La Ceiba, fue la única que decidió hablarnos del por qué tomó la decisión de marcharse en medio de esta pandemia que la dejó desempleada. O incluso tenía uno, pero igual, por la pandemia, me liquidaron. Yo soy madre soltera, tengo que pagar donde vivir, no tengo apoyo de nadie y por hoy yo tomé la decisión de irme. Con unas pocas pertenencias en sus mochilas, agua y unos cuantos lempiras, no les quedó más remedio que caminar kilómetros y kilómetros, ya que casi nadie respondió al jalón que solicitaban. La situación consterna a quienes laboran con migrantes en el país, ya que esto es una muestra más de que no se han tomado las medidas para evitar este tipo de acciones. Eso nos debe de hacer reflexionar a las autoridades, a la sociedad civil, a los políticos, que día a día dicen un montón de cosas, pero que no hacen absolutamente nada. Los migrantes son el corazón del pueblo hondureño, la gente que necesita tener atención en salud, alimento, trabajo, una casa digna, pero sobre todo educación. O sea, una población sin educación y sin nada de esas garantías sociales difícilmente va a quererse vivir en su territorio. Aunque la cifra no fue mayor al de caravanas anteriores como la de mediados de enero y febrero, los hondureños que partieron comparten las mismas necesidades. Algunos incluso son desplazados por la violencia. Y hay otro factor sumamente grande, que es la violencia que hay en sus comunidades. O sea, estos no solo huyen, sino que también son desplazados por la violencia. Cuando ya deciden salir de un lugar, ya han ido a varios lugares buscando refugio. ¿Quién tiene que dar las respuestas? ¿Cuántos millones se han robado en el país? ¿Cuánto de este dinero podría sacar de la pobreza a nuestra gente? Mientras unos se van, por lo menos 3 veces por semana, otros son retornados de Guatemala y México, superando los 20,000 hasta este mes. Antes de la pausa comercial, presentamos al doctor Pablo Vanegas, que nos está llamando desde el departamento de Colón. Él es el director municipal de salud de Sabá. Él tiene un mensaje muy importante. Doctor Pablo Vanegas, buenas noches. Adelante. Sí, muy buenas noches, licenciado. Gracias por la oportunidad de poder participar en su programa tan prestigiado. Nosotros estamos aquí luchando tras la pandemia. Logramos mantenerlos sin casos hasta inicios de junio, pero con la apertura se nos vino abajo todo el trabajo que habíamos hecho y pues empezamos ya a presentar muchos casos. Hasta ahorita tenemos 27 casos confirmados, de los cuales tenemos recuperado un muerto y hay 25 activos. Nuestros hospitales de referencia aquí más cerca es el hospital de Tocoa, el cual ya está llegando a su límite. El día de hoy enviamos 2 pacientes y tuvimos que conseguir manómetros para los tanques de oxígeno porque ya no habían camas. Y nosotros aquí contamos con un hospital que fue privado, el cual había sido incautado por OAVI. Hemos hecho solicitud para que se nos dé ese hospital y poder tener aquí un centro de triaje y poder brindarle atención, a pacientes que presenten sintomatología leve a moderada, y así ayudar a descongestionar el hospital de San Isidro de Tocoa, ¿no? O sea, me está hablando de que ahí hay una instalación que funcionó como hospital que está asegurado por parte de la OAVI, ahí en Sabá.
Así es, por parte de la OAVI. Lo que quieren ustedes en este momento es que habiliten ese hospital que fue asegurado para que ustedes puedan tener mayor espacio para los enfermos de la COVID. Así es, esto es lo que queremos, y aquí, o sea, aquí contamos todas las clínicas privadas, los médicos se me han unido, ellos brindarán un día de turno para este hospital y así poder brindar la atención las 24 horas a las personas que presenten sintomatología, poder brindar también atención primaria y evitar que estos pacientes vayan al hospital y, excepto que se nos complica algún paciente, pues referirlos al hospital de referencia. Bueno, pero esa debe ser una solución fácil. Lo difícil es construir el hospital, lo difícil es que llegue un hospital desde Turquía, como lo estamos viendo, pero esa es una solución rápida, es una firma y decirle a través de salud, ese hospital que tenemos asegurado ahí en Sabá, que pase al Estado inmediatamente para que le sirva a la gente del departamento de Colón. Esa debe ser una decisión y una firma rápido mañana, doctor Pablo Vanegas. Eso es lo que estamos solicitando, porque ya a través de la mesa intersectorial de nuestro municipio hicimos la solicitud la semana pasada urgentemente, pues, pero no hemos tenido respuesta y por eso a través de su medio estamos haciendo un llamado, pues, al director de la OAVI que nos conceda esto para que podamos rápidamente empezar a trabajar y así atender a nuestra población y alguna población de nuestros alrededores. Esperemos que mañana ya tenga solucionado la comunidad de Sabá en el departamento de Colón este problema, doctor Pablo Vanegas. Gracias por confiar aquí en el Noticiero Líder. Buenas noches. Buenas noches y te agradezco mucho y un saludo a todo este grupo que ha estado conmigo luchando desde marzo. Hemos estado ya fuera de combate, que estamos positivos, pero estamos todavía aquí vía teléfono haciendo todas las acciones y esperamos pues que tengamos esa respuesta para el beneficio de nuestra población y gracias a usted por esta oportunidad que nos ha brindado. El doctor Pablo Vanegas, que se está recuperando de la COVID, y desde su casa está haciendo todos los trámites para ayudarle a su gente. La pausa y volvemos. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, la doctora Nelly Jerez, nos informa que este miércoles se tendrá un acercamiento con Guatemala para que se le permita el paso a los transportistas hondureños que están varados en una zona de México muy cercana a la frontera de Tecún, Humán. Hemos estado en comunicación con algunos de ellos y ya contamos con una lista inicial de los que se encuentran en la zona de Ciudad Hidalgo, nos dice la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Nelly Jerez. Este día, los 5 parlamentarios que convocaron virtualmente a una sesión extraordinaria al Congreso Nacional para abrogar el nuevo Código Penal llegaron a la Fiscalía de turno a presentarse en forma espontánea para responder a las acusaciones hechas por la apoderada legal de este poder del Estado por insurrectos. Junto a sus apoderados legales, los 5 diputados de la oposición que fueron denunciados por el Congreso Nacional por convocar a una sesión extraordinaria para abrogar el nuevo Código Penal se presentaron este día de manera voluntaria ante la Fiscalía de turno. Bueno, nosotros el día de hoy presentamos un personamiento de los 5 diputados para que se les pueda tomar una declaración y puedan en esta etapa de diligencias investigativas y así poder desestimar esta denuncia que de manera irresponsable e ilegal fue presentada contra nuestros representantes el día miércoles 24 de junio. Reiteran que su presentación es voluntaria porque el Ministerio Público aún no los ha citado. Aún así prefieren hacerlo porque no tienen nada que temer. Aquí venimos nosotros a defendernos, si nos toca defendernos, no nos ha citado el Ministerio Público, hay que dejar claro eso. No, ellos todavía no sabemos si han admitido o no la denuncia, pero por eso estamos aquí listos, por si nos toca defender esta situación, lo vamos a hacer. Insisten en que no han cometido ningún delito al convocar a una sesión extraordinaria para abrogar el nuevo Código Penal y para hacerlo se ampararon en el artículo 191 de la Constitución de la República. El artículo 191 manda que 5 diputados pueden convocar a sesión extraordinaria y ahí no dice 5 diputados de la Junta Directiva, ahí no dice en periodo de receso. 5 diputados podrán convocar a sesión extraordinaria cuando una autoridad se los impida. Y en este caso la misma Junta Directiva del Congreso Nacional nos estaba impidiendo esta sesión.
A los diputados se les denunció por la representación legal del Congreso Nacional de haber incurrido en 4 delitos: violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delito contra la forma de gobierno. Y por hacer esta convocatoria nos están acusando criminalmente, cuando no han denunciado a Marco Borán, por ejemplo. No han denunciado, el Partido Nacional ha defendido a Marco Borán, pero a nosotros, los que queremos que no esté en vigencia un código que protege corruptos y narcotraficantes y abusadores de mujeres, a nosotros sí nos acusan criminalmente. Los congresistas recordaron que ya transcurren 4 días hábiles desde que el Congreso Virtual envió al Ejecutivo el proyecto de ley para la abrogación del nuevo Código Penal, sin que haya sido sancionado o vetado hasta el momento. Los 5 diputados que hoy se presentaron aquí a la Fiscalía de turno mantienen su posición y dicen que no tienen temor porque no han cometido ninguna ilegalidad. Los únicos que han irrespetado la ley es la Junta Directiva, que nunca quiso escuchar la petición de 67 diputados que querían se celebrara una sesión virtual para la abrogación del nuevo Código Penal. Raquel Lazo, Telenoticias. La coalición contra la impunidad, mediante comunicado emitido este martes, recuerda a la comunidad nacional e internacional la disposición constitucional contenida en el artículo 216, donde se establece que si el Poder Ejecutivo no veta ni sanciona el decreto de abrogación del nuevo Código Penal, ese decreto se considerará sancionado. La coalición considera un acto democrático y legítimo la sesión celebrada el jueves 24 de julio de 2020, en la que la mitad más uno de los diputados y diputadas al Congreso abrogaron el nuevo Código Penal y, siguiendo la vía señalada en el artículo 215 constitucional, trasladó dicho decreto al Poder Ejecutivo para que se le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. Por tanto, lo que estamos viendo es que en 5 días el nuevo Código Penal quedará derogado si el Ejecutivo no veta el decreto de abrogación. Pero si lo veta, se demostrará también que es mentira por parte del Poder Ejecutivo de que están a favor de su derogación. Lastimosamente, en estos 10 días se está aprovechando para presentar recursos que van a favorecer a corruptos que puedan salir de la cárcel. El artículo 216 constitucional establece que si el Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Legislativo dentro de 10 días. Con esta fórmula, vuelva al Congreso exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley. Hasta ahora el Ejecutivo solo ha solicitado fuera de los canales constitucionales la derogación total o reformas al nuevo Código Penal. La representación del partido en formación Salvador de Honduras presentó este día ante la Corte Suprema de Justicia un escrito para advertir a los jueces y magistrados sobre los riesgos que se corren si aplican el nuevo Código Penal. Aseguran que incurrirían en delitos penales y administrativos, pues la nueva herramienta jurídica aún no está en vigencia, según el artículo 188 constitucional. Y le hacemos esta advertencia al magistrado que está conociendo de este caso, para que no vaya a incurrir en el error de querer aplicar ese nuevo proyecto de Código Penal. Se arriesgarían a incurrir ellos también en una responsabilidad penal, tanto para la privación de su libertad como para la privación de su patrimonio. Y por esa razón es que hacemos este planteamiento. 24 años, la cárcel que les va a tocar a las personas que tomen decisiones utilizando el Código Penal de la impunidad. Y además, atención jueces, incurrirán también en la responsabilidad civil, lo cual significa que tendrán que responder con su patrimonio personal, o sea, con su pisto, con sus casas, con sus carros, para resarcir a los particulares y a la República de Honduras por los daños que están ocasionando. Pese a que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo afirma que el nuevo Código Penal está en vigencia desde el 25 de junio, este grupo de hondureños señala que eso no es así, porque en el artículo 188 constitucional dice que no se podrán hacer declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las que ya establecidas vigentes, al estar vigente la suspensión de garantías constitucionales. La flexibilidad que dio Invest H a las empresas para la entrega de equipo como ventiladores mecánicos e incluso los hospitales móviles genera mayor incertidumbre ante la avalancha que está causando la pandemia, opinan los expertos, a lamentar la ausencia de la Secretaría de Salud en estas decisiones y que de nada sirve que los insumos lleguen tarde cuando los escenarios sean peores.
en momentos en que la pandemia por COVID-19 mantiene bajo fase 5 las principales ciudades del país, con más de 18.000 contagios, hospitales saturados, sin disponibilidad de camas ni insumos, diversos sectores cuestionan la lentitud en los procesos de compra y entrega realizados por InvestH, pues ni los 7 hospitales móviles han llegado y de los 740 ventiladores mecánicos prometidos apenas llegaron 160 a la fecha. Eso confirma lo que nosotros estamos diciendo. La Secretaría de Salud fue un ente casi ausente en los procesos de planificación que determinaron las compras que se realizaron en Inves, lo cual es una situación inaceptable. Es el ente rector de la salud en el país y aunque ellos no realizaron las compras, obviamente ellos tenían que hacer la planificación adecuada y poder con base en evidencia y análisis científicos determinar si los hospitales móviles, por ejemplo, se requerían, los ventiladores, cuándo, dónde. Según la calendarización de compra, la primera entrega de los ventiladores mecánicos contemplaba la llegada de al menos 430 a esta fecha. Sin embargo, apenas llegaron 160 y se desconoce la llegada del resto. Situación que genera incertidumbre, por lo que se insta a buscar un mecanismo para que las empresas ofertantes entreguen los insumos de manera oportuna y no tardía, cuando el desborde de casos sea aún peor. No se puede estar comprando en el marco de una situación tan estrecha, ajustada y crítica, insumos que al final de cuentas van a venir cuando se le ronquen gana a quien las vende. Yo creo que ahí debe buscarse la manera de establecer cronogramas que sean respetados de forma rigurosa por los proveedores y la autoridad del Estado. Pero lo que más daña, lo que más lastima la conciencia y lo que más indignación está causando es la corrupción, es el fraude en estas compras que ha hecho el Estado. Para el subsecretario de Salud, Nery Cerrato, no es momento de llorar sobre la leche derramada, sino buscar enfocarse en lo que hay y en lo que se tiene a mano. Si no están los hospitales que tenemos tienen que ampliar su capacidad. Tenemos que ampliar los espacios. Tenemos más ventiladores, más espacios. Tenemos más médicos, más espacios. Tenemos más pacientes, más espacios. Según autoridades sanitarias, en 9 días y medio estaría llegando al país el buque que salió de Turquía el pasado 20 de junio, con los 2 primeros hospitales móviles de 91 camas que encargó Honduras por medio de Inversiones Estratégicas de Honduras, InvestH. El personal médico y de salud recrimina que todas las compras lleguen a cuentagotas o incompletas, en tanto la población continúe muriendo en las salas COVID de los diferentes hospitales del país. Gabriela Andino, Telenoticias. El Registro Nacional de las Personas recibió este lunes parte del equipo tecnológico que las brigadas técnicas utilizarán en el enrolamiento que comenzará este miércoles en 14 departamentos del país. Según se informó, lo que se recibió este lunes es el segundo paquete de un total de 4 que provienen de una empresa de Estados Unidos que ganó la licitación impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Se añadió que son 1.400 paquetes que serán distribuidos en todo el país para la actualización de la base de datos de 5.5 millones de hondureños que constituyen la meta a identificar. Informamos que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia penal ha notificado esta noche al abogado Mario Castro, defensor privado del comisionado de policía en condición de retiro, Ambrosio Maradiaga Ordóñez,
¿Qué procede la revisión de medidas que solicitó a favor de su cliente en base a la reforma legislativa al artículo 184 que elimina el denominado catálogo de 23 delitos? La excarcelación del oficial en retiro se producirá este miércoles. Técnica de Maradiaga Ordóñez, los cuales acreditaron en este caso que él padece de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es por esta causa que la audiencia de revisión de medidas fue declarada con lugar, por lo que se estaría modificando la medida de prisión preventiva por una medida cautelar, en este caso de arresto domiciliario. El comisionado Maradiaga Ordóñez permanece detenido en el primer batallón de infantería desde su captura en marzo de 2019 y posterior enjuiciamiento por parte de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial por el delito de lavado de activos. Se le aseguraron 23 bienes muebles e inmuebles. Alexander Camacho, conocido como el Boxer Hoover, líder de la pandilla 18 en Honduras, fue parte de esa organización criminal desde que tenía 11 años cuando vivía en los Estados Unidos. Dominaba a la perfección el inglés, o domina a la perfección el inglés, y eso le dio relevancia dentro de la Mara, donde hizo carrera hasta volverse un líder de arraigo. Fue asesinado este lunes cuando se encontraba en la barbería de la Penitenciaría Nacional de Támara. Estudioso de la ciencia de la conducta y del comportamiento humano consultado por Telenoticias Estelar coinciden en que el ingreso de Ricky Alexander Zelaya Camacho alias Boxer Hoover, con apenas 11 años cumplidos a la organización criminal Barrio 18 en Los Ángeles, California, hizo de él un amante de la violencia y de prácticas antisociales que lo llevaron a prisión por varios años, donde según los entendidos pudo enriquecer sus experiencias criminales que trajo consigo y puso en práctica en Honduras después de ser deportado. El Registro Nacional de las Personas tiene anotación del nacimiento del Boxer Hoover en Tela Atlántida. La fecha es 3 de marzo de 1973 y según el expediente policial tenía 3 años cuando se marchó junto a su madre a los Estados Unidos de América, donde permaneció por 27 años. Según el expediente policial, el Boxer Hoover retornó a Honduras en 2003 en condición de deportado tras salir de la prisión estadounidense, donde elevó sus habilidades criminales y junto a su conocimiento del idioma inglés le validaron su ingreso a la pandilla 18 en Tegucigalpa, llegando a ser un cabecilla respetado en dicha organización criminal. Las agencias de seguridad del estado comenzaron a seguirle la pista, pero su habilidad y el apoyo de miembros de su organización le permitieron continuar sus movimientos hasta su detención el 11 de agosto de 2017 en una operación policial realizada en la colonia Tiluarque de Comayagüela. Junto a él fueron detenidos otros miembros de la pandilla 18. Seguido el correspondiente proceso criminal, llegó la sentencia condenatoria contra el Boxer Hoover y las personas miembros de su organización criminal con las que había sido detenido y juzgado en condición de cabecilla por portación ilegal de armas prohibidas y almacenamiento de armas y municiones de uso prohibido y uso comercial. Desde su captura en 2017 hasta el pasado lunes 29 de junio de 2020, el Boxer Hoover permaneció recluido en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara, Francisco Morazán, donde fue asesinado ayer con arma de fuego en un módulo de máxima seguridad. Los hechores, según el Instituto Nacional Penitenciario, son miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha, rivales de la pandilla 18 ya detenidos, identificados y bajo investigación criminal. Boxer Hoover, más conocido, así se le conocía como el Boxer Hoover, Alexander Camacho, él dominaba el inglés. Él fue asesinado ayer en la penitenciaría Marco Aurelio Soto. Vamos a la pausa comercial, retornamos con las condiciones del tiempo. ¿Iba a decir algo? Sí. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Como se los habíamos anticipado, las concentraciones de polvo del Sahara se han mantenido para esta jornada sobre el territorio nacional. Así cerramos esta jornada de martes y bueno, en una imagen más cercana, pues les voy a mostrar cómo se observa el polvo del Sahara aquí cruzando sobre el Golfo de Honduras. Es como un color lechoso que avanza sobre el territorio nacional y este patrón pues vuelve a repetirse para esta jornada del miércoles porque no para de caer polvo del Sahara sobre el Atlántico y transportado rápidamente a través de los vientos alisios hacia el Caribe y Centroamérica. Así que
pese a las temperaturas elevadas, también esa nubosidad o bruma producto de ese polvo del Sahara. Una onda tropical pasará en las próximas horas sobre el territorio nacional. Estos fenómenos se ven un poquito mermados en su accionar justamente por el viento acelerado del este y el transporte de estas micropartículas de polvo del Sahara para esta jornada que se avecina. Sin embargo, para horas de la tarde esperamos, o por lo menos los patrones de lluvia nos dan como resultado que después de una jornada cálida tengamos presencia chubascosa en buena parte del territorio nacional con temperaturas no menores a 30 grados Celsius a nivel nacional y un oleaje en el Golfo de Fonseca principalmente que se va a mantener muy elevado y totalmente normal en el litoral Caribe. Así estamos, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia, que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Diputados que convocaron a sesión extraordinaria para abrogar Código Penal llegan voluntariamente a la Fiscalía para responder por sus acciones, mientras Coalición contra la Impunidad dice que si el presidente Hernández no sanciona ni veta abrogación del Código, este queda anulado y se valida la acción de los congresistas. Esto piden los expresidentes del Colegio Médico al gobierno en cuanto al manejo de la pandemia. Es hoy o nunca, y es de vida o muerte, no es de posiciones demagógicas. Entonces, el llamado de los médicos es sensato. Quieren diálogo. Una nueva caravana de migrantes hondureños sale en búsqueda del sueño americano, sin importar las hostilidades del camino, mucho menos los riesgos de la pandemia del coronavirus. Miren, esto es en Choluteca. Esto es en Choluteca. Así recibieron al médico Ramón Girón, quien permaneció ingresado por COVID-19 en la capital al menos 10 días y hoy retornó con su salud restablecida a Choluteca. Miren ustedes el cariño que se ganan los médicos con el esfuerzo y con el compromiso de salvar vidas. Y ahí vemos al doctor alegre al ver a su pueblo recibiéndolo de esa manera. Los vecinos emocionados por su retorno y con salud. Ayer fue lo opuesto, nos dice nuestra corresponsal en Choluteca, Karen Sauceda, porque recibieron los restos de la doctora Carlene en un ataúd. Pero bueno, hoy la alegría porque el doctor Ramón Girón ha superado la COVID-19 en Tegucigalpa y retornado a su natal Choluteca, donde los vecinos lo han recibido jubilosos y emocionados por haber recuperado su salud. Esperemos que así sea siempre, finalizar con estos videos positivos. Así es. Si Dios lo permite. Bueno, y recuerde que al finalizar esta emisión de TN5 Estelar, preso número 1, y nosotros nos vamos cuidándonos. Y te recuerdo, si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Bendiciones. Las 5 de TN5 son presentadas por Diunsa. Llegó a Diunsa el segundo a 10. El segundo artículo te lo llevas a 10 lempiras. Aprovecha esto por tiempo limitado. Aplica en diunsa.hn. Un ciudadano sanpedrano sospechoso de coronavirus fallece al llegar a uno de los centros de triaje instalados en esa ciudad. El mes de junio deja al menos 148 muertes por coronavirus en el Seguro Social de la capital, mientras hospitales públicos siguen registrando un promedio de 15 decesos diarios. Salud sigue sin tener un claro panorama sobre las compras de Invesache en caso de ventiladores mecánicos y hospitales públicos. Interpone escrito en la Corte Suprema de Justicia para que los jueces y magistrados no apliquen el nuevo Código Penal ya vigente. Recaudación tributaria por pago de impuestos sobre la renta e inicio de cobro de la matrícula vehicular no tendrá resultados deseados según empresarios y economistas. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Diunsa.
Llegó a Diunsa el segundo a 10. El segundo artículo te lo llevas a 10 lempiras. Aprovecha esto por tiempo limitado. Aplica en diunsa.hn.